once again. Que se tratan en introspección, o sea, que sí está cañón. Son temas muy, muy polarizados, muy, muy dualizados ya, de los que hay que ver y hay que estar al pendiente de esta información que se emite en las redes, porque obviamente cada parte va a exponerte su parte, ¿sí me explico? Pero ninguna te da los matices, ninguna te da los medios, ninguna te dice los pro y los contra de su pensar, o sea, nomás te da los pro. Entonces tú los ves y dices, no, eh, por decir algo, los pro vida tienen la razón. No, los abortistas tienen la razón. Porque de acuerdo a cada uno defiende su punto. Pero tú tienes que investigar qué hay en medio, cuáles son los pro de este y cuáles Es son que es los lo que pro. te digo, yo siento que ya está demasiado seccionado. Sea, por Exacto. ejemplo, en el de las feministas, están las feministas, estas, no sé, chavitas que van y marchan con sus mamás, con sus tías, que apoyan a las familias de las desaparecidas, etcétera. Está el otro sector de las hembristas que nos enseñó ese término Ana, que son todas estas fracciones separatistas, ¿no? Y entonces, que ni te vean pasar, hombre, porque te van a tupir. Y luego están las... incluso mujer que no piense como ellas, Y ¿no? luego están las feministas medio machistas. La mitad. Y luego están las que, por ejemplo, los hombres critican mucho a las que son violentadas y no sé, alguien las quiere defender y ellas así de, déjalo. Y así, ¿no? Y se me terminan metiéndose en bronca. Están las feministas. Ay, me ha tocado ver casos, fíjate de chavas, no sé, pues sí, chavas, no sé si de bachiller, ya mayores de edad, que juzgan muy duro a sus padres en el aspecto de es que mi papá es súper machista porque ni su plato levanta y ya sabes, Pues ¿no? no hay alguien que lo levante. Y es que no me deja salir y no sé, o sea, odian todo el machismo que existe en su casa por parte de su papá, no son felices, se sienten reprimidas, se sienten Nada. así. A ver, ¿por qué no te agarras tus cositas, te sales de la casa de tu papá que te está manteniendo y entonces te conviertes en una mujer libre e independiente, Empoderada. sin estar bajo el yugo de un macho? No, yo nomás me quejo, pero aquí estoy porque me da el Netflix, me da el internet, me da el esto, me da... Pasa mucho eso en muchas cuestiones, o sea, nos quejamos, pero ahí estamos, ¿no? Y estamos en lo que se llama la zona de confort. Esto conozco y aunque esté jodido, pues prefiero estar en lo jodido que conozco que ir a joderme yo. Lo que sí creo es que tampoco puedes luchar desde algo que no conoces. Sí. O sea, esto conozco, esto tengo, sé que está mal, pero no sé cómo hacerlo. Y ni siquiera sabes por qué está mal, pero como todos dicen que está mal, sí, está mal. Sí, 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 o sea, y se crea una mentalidad muy, muy radical al final del día, ¿no? Y Porque entonces se tomas crea, el papel de víctima. es que Que se da, o sea, se den los árboles, de es verdad. que ese tema es para un capítulo completo, porque es victimizarnos desde De que están los todo. populistas, el nacionalismo, desde que el El gobierno, desde que capitalismo, la conquista española, desde que la victimización del latinoamericano, híjole. ¿Y sabes qué es lo peor? Que funciona. Se funciona, la verdad es que tú te haces la víctima y pobrecito, ahí le va, pobrecito ahí tiene, pobrecito tenga. Entonces funciona la victimización en los latinos, por eso la seguimos usando, pero no nos hacemos responsables de nosotros, de nuestras decisiones, de que la cajeteamos, de que hay Yo decisiones creo más eso. una vez en un instante de nuestra vida que nos la cambia para el resto ¿En qué momento vamos a empezar a ser responsables de nuestra propia vida, no? de nuestra vida, de nuestra decisión, de nuestro pensar, de nuestra opinión, Nuestro de actuar. todo. O sea, ¿en qué momento? Y yo creo que también en ese momento se dejaría de dar este seccionamiento que hay, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú te haces, porque ahorita
no te animas tú a hablar y a dar tu opinión, sino que te amparas en una ideología, en una manera de pensar, en la opinión de alguien más, y es que este dice esto, pero no No dices, construyes. yo pienso, basado en esto, no se animan, no se avientan de verdad a dar una opinión por ellos No, y mismos. recibes unos golpes bien duros. Por ejemplo, nosotras que somos bien entronas de ¿qué digo? Yo ¿Qué pienso, opino? basados en, ahí andamos de bravas, ¿no? Y Híjole, y te tiran, y no estás mal, y no nada más estás mal, y estás pendeja, y de esto y lo otro y aquello. Pero de ahí no me sacan. Y tampoco puedo estarme justificando diciendo nada más, es mi opinión personal, ni madres. Está sustentado, no es nada más mi opinión, y porque mi opinión también la sustento. exacto, tu opinión la basas en algo Y de no es mi opinión de que esta pared es amarilla porque yo opino, no, ni madres, es verde con sustento y no se trata nada, no tengo por qué justificar mi opinión. ¿En qué momento se volteó en el que me tengo yo que estar justificando con todos los pendejos porque es mi opinión? Ujú. Sí, 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 pero volvemos a lo mismo. Ya ni siquiera su opinión se anima a dar. Pero, por ejemplo, en redes todos son expertos, tienen expertise en todo, ¿no? Te digo que Pero salen los tópatelo. peritos, los abogados, los Sí, jueces. claro. O sea, esta educación en las redes nos dice que por leer algo o ver un video ya somos expertos en algo. Pero entonces esta nueva educación te permite tirar la piedra, Y esconder ver la la mano. mano y no tener tiempo, fíjate bien lo que hacen las redes, no tener tiempo de salir a la realidad, a levantar la mano, a Exacto, porque no levantar puedes la hacer voz. de aquí. Lo puedes hacer de aquí. Fíjate que nosotros hicimos un ejercicio en una práctica con una chavita. Ya sabes que las generaciones de ahorita se hablan con pura grosería, ¿no? Y las de Bueno, antes, pero menos. En las mujeres bueno. se hablan menos, ¿no? Que si perra, Sí, nosotros no teníamos esas, no. que si, ajá, que si sexo servidora, que si, o sea, sí se hablan. Y se contestan así a todísima madre, No o nos sea, hablábamos así. pero hicimos un ejercicio, ¿no? Así como se trataban y como se hablaban y como se mentaban la madre y como de así, las pusimos de frente. Y entonces les pedimos que una a la otra Qué se dijeran fuerte. cosas que se decían por mensaje. ¿Sabes cuándo hablaron? Ay, yo quisiera hacer eso, pónganmelos enfrente. Ay, yo sí me Nunca, animo. de verdad no lo hicieron. Y son amigas que se supone que tenían la confianza, que así se hablaban de a compas, que no pudo decirle una a la otra lo que le decía por mensaje de frente. Entonces, es bien fácil opinar cuando una pantalla nos protege a kilómetros de distancia a lo mejor. No sé si sea sola la pantalla, porque a mí me pasó, por ejemplo, con mi hijo el más grande, yo siempre fui no sé, es que el maestro me dijo esto, ¿por qué? Pues no sé, pues ni modo que le dijera, sí, pregúntale al maestro por qué y por qué me deja eso y por qué hace eso. Ay, ¿cómo crees que le voy a decir eso? Pero ¿por qué no? O si la vecina chismosa de repente le preguntaba algo de mí y él se inventa, o sea, él inventaba historias, ¿no? Y entonces llegaba y me decía, ay, es que la vecina, ¿por qué le dices, por qué no le dices, discúlpeme señora, ¿qué le importa? Nada. Si algo le interesa de mi mamá, pregúntele a mi mamá. Pero, y él nunca fue de redes ni nada así, pero no sé, como que a los nuevos chavos que son más nobles que nosotros. Ay, nosotros nacimos sin alma y sin corazón. No, yo creo que es más bien un tanto más de valor, más que sin alma, porque podemos decir las cosas directas y concretas de manera empática, sin dejar de decirlas y sin dejar de ser directos. Pero creo que el hecho de que una pantalla nos proteja, eh, nos cubre. ¿Sí me explico? O sea, nos da más valor de decir y de hacer y de juzgar sin medir consecuencias. Cuando estamos aquí de frente, sabes que tu opinión va a tener una consecuencia de regreso y no la quieren pagar. ¿Sí me explico? En redes te lo puede decir y tú le puedes contestar, pero no va a pasar de ahí. ¿Sí me explico? No pasa nada.
Y no es lo mismo que tener una interacción, que ver su cara, que ver cómo se está poniendo, que ver cómo se está sintiendo y que depende de lo que digas, hasta una chinga te toque. ¿Sí me explico? Que son cosas que la pantalla limita. Entonces, por eso a todos nos sale el valor y el expertise de decir y hacer, pues más bien de decir lo que se nos pegue la gana, a quien se nos pegue la gana, por el simple hecho de que podemos. Pero yo ¿Por qué? porque podemos. Sí, o sea, sin tener este tipo de valor propio y decir que sí, que no y que nunca. Sí, eso nosotros no lo tuvimos, nosotros no teníamos una pantalla, los teníamos enfrente. Nosotros le tenemos que topar. Y no nada más a eso, o sea, también los topamos con nuestros papás con cosas que no nos gustaban, con el novio, con el marido, con mil y un personalidades que se nos toparon en la vida con los que tuvimos que enfrentarnos. Y yo creo que esa nos hizo aprender un valor bien importante que ahorita ya no se tiene. ¿Cuál? Y es la prudencia. O sea, de verdad, uno aprendió a ser prudente, ¿no? Y ahorita no, o sea, les vale rosca, se meten en la vida de quien quieran, dan la opinión que quieran con esta nueva educación. O sea, pues a mí me dijo que esto y esto, sin saber, sin tener, o sea, tú, si no sabías del tema, no opinabas. Dejabas que los que supieran opinaban y tú preguntabas. Ahorita ya no, tú te crees experto porque lo viste en las redes. Oye, como hace rato vi un video que me salieron de estos youtubers bien famosos y que se habían ido a no sé dónde. Total que les llovieron un montón de críticas de se abandonaron a su hija y se fueron a pasear. Ay, y son morros que ni hijos tienen, que no saben ni qué. ¿Y qué? Y sí, ¿qué? O sea, ¿tú te crees con el derecho de opinar de la vida de quien sea? Que en realidad al final del día, pues lo monetizan y les sirve, ¿no? sí, está padre, pero o sea, a mí lo que me preocupa no me preocupa a ellos, también que los critiquen me da igual, pero me refiero a la percepción que estos jóvenes son los que se están creando. O sea, ¿en qué momento a ti te da derecho a opinar y decir que es la verdad? Ahora, sí creo que nadie tenemos el derecho, ni tenemos la verdad absoluta, ni tenemos el por qué decirle a quién qué hacer, ni qué pensar, ni nada, pero sí creo que las personas, por ejemplo, ahora que crean contenido en YouTube y que tienen millones y millones de seguidores, tienen una responsabilidad muy cabrona social que deben de hacer. Ajá. Sí, por ejemplo, te topas cada cosa que dices, ¿qué onda con esto? O sea, ¿de dónde se lo sacó? Como un video que vi, no me acuerdo dónde, de los terraplanistas. O sea, ¡no manches! Dije que acabo de perder 10 minutos valiosísimos de mi vida viendo esta cosa. Yo te lo mandé. Está. Tú me hiciste sí, porque era el de Rix, que hasta te dije, ay, qué bueno que lo encerraron y no por mala copa, sino por terraplanista. O sea, los aviones vuelan en línea recta. Y tú así de... Sí, porque ellos, tú fíjate cómo siempre van en línea recta. Y no pregúntale al piloto, pregúntale. Y tú así, ¿de dónde lo sacan? Y pensar que ellos crean contenido para que las demás personas lo vean y crean en su onda. O sea, ¿qué onda? ¿Sí me explico? Dije, no. Y así te encuentras un montón que dices, no manches. Sí. O sea, ¿de dónde? Y los años de estudio científico de yo todo. estaba así de... O sea, pues es como muy ocioso, creo yo, ¿no? Ese tipo de... Sí, mi hija, pero tiene 30 millones de seguidores. Tienen una puta responsabilidad. Es lo que voy, o sea, la educación en las redes, al final del día eso está educando y está llenando sus cabezas, ¿no? Sí. Y dices, o sea, neta, nomás eso tienes. Está muy cabrón. Y luego se preguntan por qué están jodidos, ¿no? Pues no manches, ve lo que contiene tu cerebro, o sea, el contenido que a veces es el contenido que está reteniendo tu cabeza y es lo que te va a hacer funcional para la vida al final del día. O sea, de eso te vas a alimentar, de eso vas a comer, le vas a sacar algún provecho. Ahora, no estoy en contra del ocio, pero... No, porque para todo hay. Ahora el ocio o el medio de comunicación sigue teniendo la misma demanda, nada más que en diferente formato. Entonces,
De mí ya va a depender que no sea este tipo de contenido, sin fundamento, sin ton ni son, sin nada que aportar. Ahora, cabe mencionar que lo que más vende es el ocio. O sea, Sí, definitivamente. pero, o sea, hay un ocio y hay una desinformación. O sea, no es lo mismo el ocio que la desinformación. Sí, claro, o sea, estoy de acuerdo en eso. Pero hablando, por ejemplo, de lo que dices de Luisito Comunica. O sea, pues ese, para mí, es socio, porque ni siquiera es así, la realidad es muy diferente. Yo te apuesto que si van y lo aplican a la vida no les va a funcionar, porque el mundo no es así. Pero yo creo que sí, como emisores de un mensaje, tenemos una responsabilidad grande a la hora de informar Claro. o de compartir. Pero también como receptores, o sea, también como receptores tenemos cierta responsabilidad en ver lo que estamos recibiendo y de dónde sale esa información. Tú no puedes ir por la vida diciendo lo que te dijo un youtuber sin argumentos, sin fundamentos, sin haberlo aplicado a la realidad y sin saber de dónde saca su idea. Ahora, si es su opinión, es bastante responsable, pero su opinión no es ley. Su opinión no es regla. Es basado en su experiencia de vida, en su contexto, en lo que a él le tocó vivir, lo que se informó, lo que leyó, lo que vio. Entonces, está emitiendo una opinión y la opinión es libre, Sí. porque también hay que contar eso, hasta dónde su libertad de expresión lo censura. ¿Sí me explico? Porque ellos dicen, yo soy libre de decir esto, yo soy libre de decir aquello, yo soy libre de decir lo otro, pero quieren censurar al otro para que no los ofenda a sí mismos. Sí, ellos, esos mismos que tienen esa libertad de yo soy libre de hacer esto, son los mismos que censuraron a Molotov por decir Que punto. quieren censurar al otro. Entonces, sin darse cuenta que están siendo incongruentes. O sea, yo veo por mí este individualismo, ¿no? Yo quiero mi libertad de expresión y tu libertad de expresión me ofende. No, espérame tantito. O sea, ya quitaron Ingrata de Café Tacuba, ya quitaron un Pepe montón Le Pew. el Pepe Le Pew, las rolas de Molotov, o sea, ¿Y cuándo van a quitar a Bad Bunny? Bad Bunny exacto. no me ofende, pero me preocupa que lo escuchen. Exacto, o sea, agarren la onda. Por ejemplo, exacto, esto que dices, ¿no? O sea, no pueden oír una majadería, pero sí los pueden sexualizar y no hay ninguna bronca. Entonces es como de, ¿para cuándo? ¿No? Esta Así es. incongruencia. Y ahora, cabe mencionar que no, las generaciones nuevas no entienden dentro de qué contexto surgen estas bandas de rock que fueron para Fueron nuestra... revolucionarias, fueron las que gritaron en la cara del presidente en ese entonces, que fue con el que empezó el TRI, después del Festival de Avándaro, no me acuerdo si fue en Avándaro, después del Festival de Avándaro, y en su cara, y Y parte de les las mentaban la dictaduras madre. y de las represiones que se hacían a los estudiantes eran por el miedo que tenían de cómo nosotros, los jóvenes, se estaban enfrentando al gobierno, se estaban enfrentando al poder, estaban defendiendo su posición, que gracias a muchos de ellos, podemos votar a partir de cierta edad, las mujeres también, que ellos fueron los que lograron muchas de las cosas que hoy tenemos, que esa libertad de expresión, esa censura que había antes, que ellos quitaron y que después nosotros le seguimos con una generación arriba de nosotros y nosotros, ustedes vinieron a censurarla. Simple y sencillamente, en esa generación fue cuando se dio el brinco del joven sometido a la autoridad, al joven que le brinca y le dice, ¿por qué si mi derecho dice esto? 60 años de revolución y movimiento, Que vengas y me lo no quites. quiero decir estudiantil, pero sí social, más en el sector Juvenil. joven, juvenil, 60 años de todas estas luchas, libertades y revuelcas y enfrentar y como decimos, y decíamos la opinión en tu cara, para que ustedes vengan a censurarnos, hazme el rechingado favor. Exacto. Y digo, se entiende que es una nueva generación y quiere nuevas cosas, Ok. pero ¿hasta dónde tu libertad de expresión me quita la mía? ¿No? Sí, porque ya no puedo decir
Que el que no salte y el que no brinque. Pinches CHINOS por el coronavirus. Porque me bloquea. Ay, que el YouTube también. Le va a poner un ti. Yo los pongo, no hay problema. Es más, no lo quiero ni monetizar porque quiero que escuchen. Ay, sí. Que escuchen mi voz. Escuchen a Molotov. Escuchen cómo somos realmente. Sin poses y sin nada. Al final del día, yo creo que su libertad de expresión los llega a censurar. O sea, les da libertad en una cosa y los censura en otra, ¿no? Les quita una etiqueta, pero se ponen una más bonita. Decían las abuelitas, te doy la mano y tomas el brazo, ¿no? Ándale, así. O sea, pues no. Ahora hay algo, ahorita hablando de las abuelitas, hay algo que mi abuelita decía mucho. Yo no sé cómo lo quieran tomar, pero a mí se me hace muy congruente. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Eso hablando de personas sanas emocionalmente. Casi nadie es sano emocionalmente. Ay, bueno, no. Como estos que normalizan la chancla, ¿no? Los que normalizan, a mí me pegaban y estoy sano. Ay, Simón, quiero ver de veras tus traumas. Pues sí, al final del día todos tenemos, ¿no? De una u otra manera. Mi abuelita decía, tenía otro dicho. Obviamente ya no aplica ahorita, sí, es como muy de antaño y no sé si machista, no sé, pero el de Neo no decía. El hombre promete mientras no lo mete. Después de lo metido, olvida lo prometido. Así y aplica no nomás para esta cuestión de hombre, mujer, políticos, mercadotecnia. Uy, sí, y ahorita que vienen las votaciones. Ahora que se vienen las elecciones, y claro, ¿cómo prometen? Así que según, otra, a ver, un montón de publicaciones de, sí, ahorita hay muchas becas porque como vienen las votaciones, ay, no. Entonces, siempre se dan en marzo las becas, o sea, gracias. O sea. Sí, pero sí. ¿Ves cómo hablas desde la ignorancia? Exacto, esa es la bronca y yo creo que por eso se polariza tanto, porque hablan desde la ignorancia, hablan desde una sola visión y no se meten a la contraria, ¿sí me explico? O sea, tú defiendes un punto sin saber el otro, las razones del otro. Yo creo que a la hora que conoces las dos versiones, claro, puedes crear una y puedes hacer un criterio y puedes formar una opinión propia. Antes no, y esto yo creo que las redes nos los limitan y nosotros nos limitamos con las redes a ver estas dos versiones. ¿Sí me explico? Te quedas con una nada más y esto es la verdad y se acabó. Y no tiene que ser, o sea, las redes también educan a los dos lados. Entonces yo creo que a la hora que te informas sobre las dos posturas, sea cual sea el tema, vas a entenderlo de una mejor manera y entonces vas a poder ver con cuál te quedas si es que te quedas con... y habrá temas que tendrán más de dos posturas. Exacto. Habrá temas que tendrán más de dos. No, y abriendo un paréntesis, por ejemplo, no es una crítica a las chavas que salen bailando en TikTok, no. Son libres de hacerlo, de expresarse, porque eso las hace felices y eso las hace plenas, me da igual. Les gusta. Simplemente aquí es, ok, nada más aprende a cuidarte, no te victimices, cuídate. Exacto, exacto. Y no nada más para ellas, para todos, porque existen agresiones sexuales, psicológicas, verbales, de todo tipo, para hombres, mujeres, para todos. Exacto, es parejo. Es parejo. Parejo. O sea, ¿cuántos niños no también les ha tocado sufrir de violaciones y no dicen? ¿Sí me explico? Creo que la mayoría de los homosexuales afirman haber sido violados. Sí, hay un porcentaje muy alto. Muy alto, digo, no es ley, pero sí está. No, y como te mencionaba casi al principio, también conozco muchos hombres de mi generación que en su infancia fueron tocados. O sea, a mí me llegaron a contar que, por ejemplo, dicen unos chavos, no, dices que con tal maestra que estaban en la secundaria, ¿no? Tal maestra ponía su mano en la orillita del escritorio para que nosotros nos repegáramos y ella estar ahí sobando, házmelo así. O sea, y los chiquillos felices, ¿no? Pero ya cuando crecen, como que les cambia el chip, fue así de, no manches, eso no estaba bien. Como que de repente les llega el...
Sí, o sea, cambian la perspectiva, lo ven de una manera distinta. Sí, o el típico chavo de, no, pues es que yo me acosté Y con la ahora, mamá habrá de quien mi sí y novia, habrá quien ¿no? no, ¿eh? O sea, ¿Mandé? habrá quien sí cambie su perspectiva y habrá quien no, habrá quien se siga sintiendo macho cabrío porque la maestra sí le hizo. Porque ya percepción de la realidad muy distorsionada. Y cada quien tiene la suya. O sea, Sí, pero eso no significa que debas de permitir tampoco tanta distorsión. pues no, porque hay reglas sociales al final del día y todos vivimos en una sociedad y nos tenemos que hacer. Aparte de eso, esa distorsión te va a llevar poco a poco a cruzar la línea de la psicopatía o de la, o sea, todos estamos locos hasta cierto nivel, Sí, ¿no? todos Decía Freud. tenemos un poco de Nada lo. más que unos son paneuróticos y otros son parapsicóticos. Ajá. Entonces, en esta línea de la locura, es Hay un muy, balance, hay un podemos estar arriba o podemos estar abajo. Entonces, ese es el control que debemos tener, ¿no? Ese control de los mental, impulsos, esa conciencia. ese sano mental. Todavía tienes que ir a tu Pepe Grillo y decirte, no manches, eso no. Ya si no lo oyes, ve al psiquiatra, compa. No, y luego otra cosa, fíjate que ayer me quedé pensando en algo. Con estas chavas que de repente desaparecen 3 días y luego regresan a la casa, ¿no? Después de la alerta Amber, pero aparecen. Yo quisiera que les dieran seguimiento a eso, porque en su mayoría, por experiencia, esas chavas no se fueron con el novio nada más porque sí, o no se fueron de su casa nada más porque sí, se fueron por algo. Ya después les entró la mortificación a los papás y júralo que cuando regresó le fue peor. Entonces, hay que, o sea, que ya la recuperaste, la llevaste a tu casa. No, carnal, no la lleves a su casa. Aíslala, cerciórate de qué fue, qué hizo, que no le haya pasado nada o si sí le pasó y investiga, Pero pero también ¿sabes qué? investiga su historia familiar. Yo también creo que la autoridad no tiene la capacidad de tratar todos esos casos. ¿Sí me explico? Es que está O sea, cañón, es imagínate demasiado. cuánto. Dinero hay. Sí, eso sí es. Entonces, Sam, ¿qué vamos a concluir? Que obviamente todavía queda, eso es un tema súper, súper extenso, porque aparte va revolucionando todos los días. Pero ¿qué puedes concluir el día de hoy con la nueva escuela de las redes? Yo creo que siempre lo he querido y lo he defendido, todo educa. Ya uno decide si para bien o para mal. En este sentido de la nueva educación de las redes, yo creo que tenemos que checar como papás lo que ven nuestros hijos y como hijos, adultos, jóvenes, lo que sea, hacernos responsables de lo que vemos y no quedarnos con una sola opinión o con una sola postura, sino saber las dos, el contraste, para poder generar una opinión propia y que no nos dé miedo expresarla como tal, porque estamos fundamentados en algo. Y aceptar que nuestra verdad no es la verdad y que entender que uno en su entendimiento siempre tiene la razón, pero que no es así, o sea, que hay muchas otras posturas que también tienen la razón y que también están educadas y están fundamentadas en algo y que tenemos que entender para estar abiertos al debate, ¿no? En los temas que sean. Y sí tenemos que ver y que checar y que estar bien informados y saber que lo que vemos y que lo que nos esté educando en redes nos vaya a servir al final del día para la vida, para algo, para generar una opinión y no para victimizarnos, ¿no? Y no para hacernos las víctimas de, ay, a mí me pasó eso, pobrecita. Las víctimas del doctor Cerebro. Ándale, o sea, no, al final del día te tiene que servir para la vida, para hacerte más fuerte, para entender ciertas cosas, para hacer otras. Tenemos que entender que lo que nosotros vemos y lo que nosotros consumimos en redes es lo que nos va a hacer ser lo que somos en alguna parte al final del día, creo yo. No sé tú cómo lo ves. Pues yo un consejo que les podría dar es que aprendamos a preparar nuestra mente a la reflexión. ¿Cómo vamos a lograr eso? Observando. Vamos a observar, o sea, si bien vimos un video, bueno, vamos a buscar
otro video de ese mismo tema. Bueno, voy a ir por, mamá, ¿qué opinas de esto? Papá, ¿qué opinas de esto? Hermano, ¿qué opinas de esto? Observas todo el panorama. Una vez que observas todo el panorama, empiezas tú a hacer la reflexión. Una vez que hagas la reflexión, vas construyendo en tu pensamiento tu propia versión o tu propia visión de lo que está plasmado, ¿sí? Que vas construyendo un poco de aquí, un poco de acá, y al mismo tiempo de esa observación te va a poder acercar un poquito más a la realidad. O sea, no significa que tú ya por hacer eso ya vas a tener la razón. Te va a ir acercando un poquito más a la realidad. Y ya una vez teniendo esa construcción, atrevernos a decirla. Regresas con tu mamá, oye, mamá, ¿sabes qué? Es que yo creo que yo no opino igual que tú, por esto y por esto, por esto. Imagínate cómo la mamá o el papá se te van a poner, ¿no? Pero tú sabes la capacidad crítica que estás desarrollando que al final del día te va a llevar a lograr un cambio en tu estructura. ¿Sabes qué creo? Que en este proceso debes de tener una flexibilidad de pensamiento bien cañona y una apertura mental. Y para saber escuchar, claro. Y ver todo el panorama. O sea, si tú estás cerrado como los caballos a nada más ir así, no vas a poder ver la fotografía panorámica. Necesitas ver la fotografía panorámica para poder reflexionar sobre ella. Y en esta sociedad donde ya vivimos conectados, todo depende de la perspectiva, ¿no? Depende de la perspectiva que tú quieres, que tú tengas, es el juicio de valor que vas a emitir, ¿no? O el juicio social o el juicio crítico. Entonces, sí, pero es por eso que digo que parte de perdón, me estaba peleando con un mosco, parte de ese análisis reflexivo, porque eso es lo que es un análisis reflexivo para tú poder construir tu opinión, no dejarte llevar, no ir por la borregada, no. A lo mejor tu opinión tú vas a decir, ay, estoy loco, soy el único en el mundo que piensa eso, no importa. O a lo mejor te vas a inclinar hacia alguna cierta sección, está bien también. Que no es la popular, pero no importa, pero ya lo reflexionaste. Ya es informar también, consciente. Eso también te va a dar el valor de enfrentarlo, porque no es lo mismo ir a pintarrajear paredes a lo loco, a de ir a enfrentarte donde te tienes que enfrentar y a donde tienes que tirar y a lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y otra de las cosas que yo les diría es que... vas a ir a pintar paredes y demás, ve y hazlo consciente. Esa es lo que te digo, ¿enfocado a qué? Y por otro lado, yo los invitaría a que se atrevan a hablar. Muchas veces el hablar y el cuestionar desde nuestros maestros, desde ciertas cosas que a veces no nos gustan de nuestros papás, o desde incluso al padre del templo o alguna duda que tengas, o a quien sea, que no te dé miedo cuestionar, porque parte de esas respuestas te van a seguir ayudando a construir ese pensamiento y ver tu realidad y lo que de veras puede ser tu ideal. Y tu idea, y no comprarse a alguien más. Exactamente, porque como no preguntamos, pues ahí vamos como borreguitos. No tenemos que dar por hecho, por ejemplo, en este caso, que un maestro, por el hecho de estar al frente de ti dándote clases, tiene la razón y tiene la verdad absoluta. No, y lo sabe todo. En realidad los maestros no lo saben todo. Están preparados para la materia que te están impartiendo, pero eso no quiere decir que sepan todo. Eso no tiene que darse por hecho. Entonces, a ellos también hay que cuestionarlos. Obvio, no se trata de criticar por criticar ni cuestionar por cuestionar. Ya hiciste una reflexión. Primero tienes que hacer tu trabajo reflexivo y una vez que hagas tu trabajo reflexivo vas construyendo y vas a ir formando tu opinión y tu idea y al mismo tiempo vas a poder ir enfrentando para seguir construyendo. Una vez que construiste, puede que encuentres el hilo negro de dónde atacar y así es como vamos a ir cambiando para bien. Siempre todo esto es para bien. Pienses lo que pienses, todo cambio reflexivo, crítico y constructivo va a ser para bien. Sea de la fracción que seas, con el ideal que tengas, cuando haces ese proceso, siempre es para bien. Y ya por último, invitarlos a que cada uno desde su trinchera, desde su lugar, desde su núcleo, desde su todo,
también hacer lo que nos corresponde, también aportar al niño del semáforo, a mi compañero de la escuela, a mi mamá, si la veo triste, a atravesar la calle una viejita, se oye muy, ¿cómo se dice? Trillado. Muy trillado, pero desde ahí es donde nosotros cambiamos. Entonces no pierdan la oportunidad de hacerlo. Empezando por ustedes, ámense ustedes. No recuerdo el autor que dice, pero decía que aunque no haya cambios, si yo cambio, todo cambia. Es para que esta nueva educación de las redes sea la nueva educación con amor, para una mejor sociedad. Esta plática ha terminado por el día de hoy, esperemos que la hayan disfrutado. Recuerden darle like, suscribirse y compartir. Escríbanos en los comentarios qué temas les gustaría que platiquemos y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de lo que iremos construyendo junto con ustedes. Díganos temas polémicos, así como temas pedagógicos, pero no dejen de escribirnos para conocer todo eso que ustedes piensan. Y recuerden que todo eso que somos y hacemos, Thalía, Quizá, ¿por qué? porque podemos. Adiós.